Gloria a Jesús. Es un privilegio para mí estar aquí en la casa de Dios y sobre todo hablar, ¿verdad?, de la palabra. Es lo que nosotros tenemos que hacer, es lo que el Señor nos ha mandado. Y esta noche se me ha encomendado un estudio acerca de las cartas o epístolas paulinas. Gloria a Dios. Amén. Bueno, es un poco largo, ustedes saben que hay muchas cartas. Y después que hice la conferencia he tenido que quitar como la mitad para poder redimir el tiempo, gloria a Dios. Pero el Señor nos va a ayudar, gloria a Jesús. Así que vamos puesto en pie y vamos a orar pidiéndole al Señor que nos hable. A mí me ha hablado mucho, gloria a Jesús. Y que aunque es un estudio, la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, pueda penetrar a alguno que escuche este estudio. Amén, gloria a Dios. Padre, te adoramos. Bendecimos y exaltamos tu nombre y te damos gracias. Gracias por tu gran poder, gracias por tu presencia. Te pedimos, Señor, que tú dirijas todo lo que vamos a hacer en esta hora. Hables a nuestras vidas, Señor, y te glorifiques a través de tu Espíritu Santo. Estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues todos hemos escuchado acerca del apóstol Pablo, ¿verdad? Antes Saulo, pero Saulo, perseguidor de la iglesia, en una de sus hazañas donde iba camino a Damasco a buscar a los pobres hermanos que estaban allá en Damasco y traerlos presos a Jerusalén, tiene un encuentro personal con alguien que él creía muerto, pero que estaba vivo y que sigue vivo. Gloria a Dios. Y que le dijo: mira, Pablo, es muy duro que tú le quieras dar patadas a un aguijón, porque yo estoy vivo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Cuando tuvo ese encuentro con el Señor, su vida cambió, como cambia la vida de cada uno de nosotros, y fue transformado completamente, de manera que de nuestro Nuevo Testamento, que tiene 27 libros, la mitad fue escrito por el apóstol. Ahorita me discutía o me alegaba una de las hermanas que no son 13, que son 14, porque Hebreos también ella considera que es de Pablo. Y yo le dije, bueno, eso hay que discutirlo, porque hay otras teorías por ahí, pero hasta Hebreos pudiera ser. Y de esa mitad de los libros que llamamos cartas o epístolas, todas están después del libro de los Hechos. Si nosotros abrimos el Nuevo Testamento, tenemos los Evangelios, el libro de los Hechos, las epístolas paulinas y otras epístolas escritas por otros, como Santiago, ¿verdad?, Pedro, Juan, Judas. Pero las cartas de Pablo las encontramos también en un orden. La mayor, que es, o la de mayor contenido, que es la carta a los romanos, está primero, y de último vamos a encontrar la epístola a Filemón. Y están divididas en 9 epístolas que fueron dirigidas a iglesias o comunidades específicas y 4 que fueron a personajes específicos. Pero también hay otra clasificación un poco más avanzada, y es que Pablo escribió la mayoría de nuestra doctrina. Entonces tenemos epístolas como Gálatas, que es de apologética, donde aprendemos la defensa de nuestra fe. Cuando queremos defender nuestra fe, leamos Gálatas. También hay epístolas que son escatológicas. ¿Qué significa eso? Que hablan del fin, señales del fin. Primera y segunda carta a los tesalonicenses. Soteriológicas, o sea, que abordan los temas relacionados a nuestra salvación. ¿Cómo es nuestra salvación? Si es por obra, si es por fe. Entonces, esas las encontramos en la carta a los romanos y en las cartas a los corintios. Y también hay cartas para la iglesia o cartas de la prisión, que escribió estando preso
y en ellas están Colosenses, Efesios, Colosenses, Filipenses y a Filemón. Y finalmente, cartas pastorales, donde él se dedica a darle instrucciones a los pastores ya casi al final de sus días, porque quería que estuvieran bien instruidos en la palabra de Dios. Todas las cartas, aunque ustedes van a ver que tienen temas centrales diferentes, tienen un formato. Y mientras yo estuve leyendo, hermanos, todas estas cartas, me las leí porque yo dije, yo voy a hablar de las cartas, tengo que hablar de ellas. Hermanos, en todas hay un formato: saludo inicial y reconocimiento del destinatario, yo Pablo y Timoteo, o yo Pablo con el hermanito fulano. Tienen una acción de gracias en todas. El saludo es gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese era su deseo. El cuerpo o mensaje que tenía, por qué le estaba mandando esa carta a la comunidad o a la persona, y una conclusión donde daba su conclusión final, donde él saludaba y en algunas de ellas expresaba lo que él quería hacer. Pronto pienso ir a visitarlos, es mi deseo que oren por mí. Y algunos estudiosos de la palabra encontré que dicen que cuando Pablo mandaba una de esas cartas, y dice que uno de los que más llevaba era Tíquico, que él la mandaba y le decía, Tíquico, tú tienes que leer la carta como si yo estuviera dándole el mensaje presencialmente, con el mismo énfasis en las palabras que él tenía que hacer énfasis. O sea que eso es importante. De todas las cartas, aunque tienen temas, yo le dije, cada una, Pablo tenía un tema principal y es el que leímos en el devocional. Y en todos el tema de cada una de sus cartas, él quería presentar a Cristo crucificado. En todas él quería que la gente supiera quién era Cristo que fue crucificado y que estaba vivo. Y eso lo vemos en 1 Corintios 2, que dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Todas tenían el objetivo de que las personas vinieran a una relación personal con Cristo. Y también otros objetivos, una vez que la persona tenía una relación personal con Cristo, era instruir a la iglesia en fe, le daba ánimo, le recordaba la esperanza eterna que nosotros tenemos en Cristo. Y yo creo que después de esas 13 cartas hablarnos tanto, yo pienso que cada vez que nosotros tenemos un mensaje, y en un momento que mi esposo estaba diciendo que él tenía el mensaje, yo le dije, lo que tú tienes que hacer es orar primero. Orar y pedirle al Espíritu Santo que te diga qué quiere que diga. Pero todos nuestros mensajes deben tener estos 3 componentes, uno de esos 3. El principal siempre, que nosotros prediquemos a Cristo crucificado. Y que nosotros hagamos con nuestra predicación que las personas vengan a una relación personal con Cristo. Este es el orden en la que nosotros encontramos las 13 cartas, desde Romanos hasta Filemón, como les dije, de mayor contenido a menor contenido. Pero yo les voy a decir cómo fueron escritas, porque no fueron escritas en ese orden, y fueron escritas dependiendo de los viajes de Pablo, porque él le escribía cuando conocía una congregación. A la única que no conocía era a la gente a los colosenses, pero todas tuvieron en contacto con él. Y Pablo, después que se convierte, se queda ciego, y cuando se queda ciego el Señor le devuelve la vista y comienza algo que le dijo el Espíritu Santo a Ananías. Pablo va a sufrir este evangelio. Él va a sufrir lo que se sufre por predicar la palabra. Entonces Pablo se va, dice el libro de los Hechos, todo esto está en el libro de los Hechos. Se va a Jerusalén, de allí quieren linchar al pobre Pablo porque empezó la persecución desde el principio, lo mandan para Tarso, Bernabé va y lo busca a Tarso para llevarlo a esta iglesia que se llama la iglesia de Antioquía de Siria, el lugar donde primera vez se llamó cristianos a nosotros.
De ahí, de Antioquía, es donde el Espíritu Santo lo escoge a él y a Bernabé y le dice, instrumento escogido me son para llevar el evangelio a los gentiles. Y entonces manda a esta iglesia, que me encantó esa iglesia de Antioquía, porque él siempre volvía ahí y todos los viajes de él salían de ahí porque era una iglesia misionera. Ojalá que aprendamos nosotros de esa iglesia, ¿verdad? De Antioquía, entonces él emprende su viaje y el libro de Hechos habla que pasó por la isla de Chipre y menciona Salaminas, Pafos. De ahí él va hasta esta zona, Atalía, Perge, todo eso lo menciona el libro de Hechos, Antioquía, Listra, Derbe, Iconio. Y de ahí entonces Pablo se devuelve para atrás y vuelve a Panfilia y de ahí se devuelve y llega hasta Jerusalén. Entonces, en ese transitar, él escribe la carta a los Gálatas. Y si ustedes se fijan, ahí dice Galacia. Pero la carta a los Gálatas era a una comunidad, no solamente a una ciudad. Y entonces hay dos teorías de Gálatas. Unas dicen que Gálatas, que era una región, se le vuelvo a poner el mapa, esta zona de aquí era habitada por unos personajes de nombre galos, 300 años antes de Cristo, la invaden los romanos y le añaden los romanos estas otras ciudades por donde Pablo anduvo. Y se le llamó entonces Galacia del Norte arriba y Galacia del Sur. Lo menciono porque hay dos fechas para cuando él escribió Gálatas. Nosotros creemos que fue la fecha del año 48 y 49 y que fue a Galacia del Sur, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es una carta de apologética, de defensa de la fe. La teoría que dice que se escribió en el año 55 no es muy bien aceptada. ¿Por qué de la defensa de la fe? Porque recuerden que después él volvió a Jerusalén y cuando vuelve, él se le escribe la carta de Gálatas desde Corintios. Y él entonces le habla de la defensa y le dice, Gálatas insensatos, ¿por qué tan pronto ustedes se volvieron de lo que yo les enseñé? Y tan pronto porque él le predica aquí a los Gálatas y entonces él escribe la carta desde Antioquía, pero de la otra Antioquía, que era Antioquía de Pisidia. Él estaba en esta zona cuando le escribió y dice, ¿por qué ustedes tan pronto han creído la doctrina que yo no les enseñé? Yo le enseñé a Cristo crucificado, yo le enseñé que Cristo salva y yo le enseñé que es por gracia. Y desde que yo di la espalda llegaron unos llamados judaizantes que le dijeron a los Gálatas, no, ya ustedes son salvos, pero ahora, como ustedes son salvos, tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse y si no, no son salvos. Entonces Pablo le dice, ustedes son unos insensatos, porque yo le dije a ustedes cómo era la cosa. Y es por la fe, exclusivamente, que ustedes se salvan. Entonces, es una carta que se llama de apologética y su tema principal es la salvación por gracia mediante la fe. Tiene como característica que es la más vigorosa defensa del Nuevo Testamento, de la naturaleza del Evangelio. Cuando queremos defender el Evangelio, la carta de Gálatas. Es la segunda carta después de Segunda de Corintios, que es la primera que más habla de la vida de Pablo, y es la única epístola en la que Pablo se dirige a una pluralidad de regiones, a los Gálatas. Ahí era la gente de Perge, de Listra, de toda esa zona. Contiene, por supuesto, los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, y es el más extenso catálogo del Nuevo Testamento de las obras de la carne. Cuando él escribe esto, se va a Jerusalén, porque se formó esa controversia, y en Jerusalén se hace el primer concilio cristiano, el concilio de Jerusalén, para discutir cómo era el asunto de la salvación. Y ellos llegan todos, los apóstoles que anduvieron con Jesús, le aclararon, sí, definitivamente, la salvación es por gracia, por medio de la fe.
No hay nada que usted pueda hacer para salvarse, es Cristo. Cuando usted cree en Él, que lo hace salvo. Y entonces por eso se cree que fue la teoría de Galacia del Sur. Después él escribe otras 2 cartas que son escatológicas, que hablan del fin. Y esas son la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Pero él llegó a Jerusalén y en Jerusalén emprende de nuevo un viaje y esta vez por tierra. Este mapa es interesante porque si se fijan, esta es la zona de Galacia. Y Pablo en su segundo viaje llega hasta aquí. Eso está en el libro de los Hechos, desde el capítulo 15, cuando uno lo lee. Pablo emprende y esta vez su viaje por tierra para predicarles y volver a esas iglesias donde él predicó, de aquí, de donde están Iconio, en donde está Listra, y ahí sigue. Y dice el libro de los Hechos, que me encanta porque es muy explícito, pasando por Asia, el Espíritu Santo no le permitió hablar. Y él quería ir a predicar para acá arriba, a la gente de Asia. El Espíritu Santo no le permitió. Cruzando, él llega a Troas y de ahí él quiere ir a Bitinia. Y el Espíritu Santo le dice, no es ahí el asunto. Se le aparece a alguien y le dice, ven que te necesitamos, un varón macedonio, y él va a esa zona que se llama de Macedonia, mucho más lejos. Ahí es donde llega entonces a Filipos, en donde llega aquí está Berea, Tesalónica, aquí más para abajo está Atenas, Corinto, toda esa zona. Entonces los tesalonicenses, él la escribe. Él cruza, miren, Tesalónica está aquí y él escribe desde Corinto que está aquí. La primera y la segunda. Y en este viaje me gustó porque él conoce a Timoteo en Listra y porque el Espíritu Santo, que es una persona, habla y decide. Gloria a Dios. Entonces, a los tesalonicenses se conoce como una carta escatológica. Tesalónica era la capital de Macedonia. Era una población muy grande y Pablo formó allí una iglesia. Entonces, cuando él forma la iglesia, sigue su viaje y llega a Corinto y entonces decide, Timoteo, ve a ver en qué están los hermanos allá en Tesalónica. Timoteo va y cuando viene le dice, tienen una duda, todos están muy bien, pero ellos quieren saber qué va a pasar con los muertos, los que se mueren antes de que Cristo venga. Y entonces Pablo le escribe esta carta para aclararles el retorno de Cristo. Y el propósito de la carta fue expresar su alegría por la fe firme y la constancia de ellos en medio de la persecución que habían tenido. Y esa persecución era la que había hecho que muchos murieran. Entonces ellos decían, ¿qué va a pasar con esos muertos? Entonces, instruirlos en santidad y vida piadosa. ¿Y por qué? Porque Cristo viene. Retorno de Cristo. ¿Y cómo hay que estar? En santidad y vida piadosa. Si usted está esperando a Cristo, es así como se debe vivir. Y aclarar las creencias que ellos tenían de los creyentes, tenían dudas. Él quiso aclararles y entonces es una carta del fin y donde él les describe que esos muertos iban a resucitar primero que nosotros fuéramos levantados. Es la segunda carta que escribe Pablo y contiene pasajes muy claves sobre la venida de Cristo, sobre la resurrección de los muertos, sobre el día del Señor. Cada uno de sus capítulos contiene todo lo que es el retorno de Cristo y su importancia para el creyente. Ahí están las citas que por razones de tiempo no las vamos a leer. Y proporciona información extraordinaria de la vida de la iglesia, esos 50 años, cómo vivían, cuáles eran sus dudas. ¿Qué pasó? Ahí mismo en Corinto él escribe la carta. Y entonces, días después, llegan uno y dicen, hermano Pablo, ya en la iglesia de Tesalónica están diciendo que llegó el fin y que están viviendo la gran tribulación. Porque la carta que usted le mandó, ellos, algunos dicen que el Espíritu Santo o la carta de Pablo, eso era lo que decía. Entonces él se ve obligado a escribir una segunda carta y aclararle que no,
que no había llegado el tiempo del fin todavía. Y por eso escribe la segunda carta a los tesalonicenses y le da 3 puntos claves que van a hablar de la venida del Señor y que nosotros debemos tenerlo muy pendiente hoy porque ya la venida de Cristo sí que está bien cerca. 1, una repentina aceleración de la apostasía, apartándose las personas de la piedad. ¿Lo vemos o no lo vemos? 2, impedimento puesto por Dios contra la maldad, se iba a quitar ese impedimento. No se ha quitado, hermano, ese impedimento contra la maldad. Todavía Dios le pone un stop. ¿Y por qué? Porque su iglesia está aquí. Nosotros no vamos a estar aquí cuando ese impedimento se ejecute. Y 3, la completa revelación de la encarnación del mal, o sea, el anticristo, será animada por Satán en su carácter de opositor, exaltándose a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios, el anticristo. Ninguna otra parte de las cartas paulinas aparece este aspecto de la enseñanza escatológica. Pero, ese fue el año en el que se escribió, 52. Entonces, el tema de esa segunda carta es el retorno de Cristo. El trasfondo es el mismo que la primera, explicarle la venida de Cristo y alentar a los convertidos que estaban siendo perseguidos. Y como característica contiene los pasajes más elaborados del Nuevo Testamento acerca del desenfreno de la iniquidad y del engaño al final de la historia que va a pasar. Entonces, estas 2 epístolas que son escatológicas tienen cosas importantes que hablan de 2 puntos de la venida de Cristo y que nosotros los de la Asamblea de Dios así lo creemos. 1, que es el arrebatamiento, que es la venida de Cristo para arrebatar a su iglesia y dice que va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y es lo que conocemos como parousia. Y la segunda es la revelación, cuando Cristo venga, lo que cantamos de Apocalipsis 1:7, donde todo ojo le verá. Pero esa segunda venida, cuando vuelve en su revelación, viene con nosotros. Aleluya, eso es lo que creemos. Gloria a Dios. Pues Pablo otra vez regresa a Jerusalén y otra vez vuelve a Antioquía y entonces emprende su tercer viaje y ahí es donde él escribe la carta a los Corintios, desde Éfeso. Éfeso está aquí debajo. Él escribe una carta a los Corintios, ya él lo conocía, a los Corintios, 1 y 2, y la carta a los Romanos la escribe desde Corintio. Y en esta primera carta a los Corintios es una carta soteriológica, habla de la fe, ¿verdad? De lo que es la fe, enseña doctrina. Corintio era una ciudad griega muy grande, dice, estoy pasándola un poquito rápido porque faltan muchas cartas, gloria a Dios. Y era una ciudad completamente corrompida, muy sensual. Y Pablo le tiene que escribir a ellos. ¿Qué pasó? Que Pablo, cuando llega a Éfeso, le manda a preguntar qué ha pasado con esa iglesia donde él predicó. Ya él volvió a Jerusalén y se está devolviendo para atrás. Y vienen unos que se llamaban los de Cloé, que existían desde el principio. Todavía hay algunos de Cloé, que son la gente que mete chismecito. Y vienen y le dicen, ay Pablo, la iglesia de Corinto está, mira, eso está manga por hombro. Ahí hay pecado por un tubo y la mitad del otro. Lo peor es que algunos hasta están durmiendo con la esposa del papá. Ellos en la iglesia de Corinto se lo tomaban como algo, bueno, sí está mal, pero Pablo le dijo, no está mal, eso es un pecado capital y ustedes se pueden perder por esa razón. Y entonces le manda a los corintios una carta de reprensión. Esa carta de Corintios fue para corregir esos problemas que tenía la iglesia. Tenían problemas de mucho tipo. En los corintios también celebraban la Santa Cena y eran los que tenían dinero por aquí
y los que no tenían por aquí. Y Pablo le dice, no, ustedes son un cuerpo, tienen que unirse porque en la cena del Señor estamos nosotros diciendo que Cristo vuelve y somos un cuerpo, una iglesia. Les aclara cosas del Espíritu Santo sobre el hablar en lenguas. Todo eso lo aclara en esta carta de Primera a los Corintios y por supuesto todo eso tiene que ver con nuestra salvación. La segunda carta a los Corintios es porque ¿qué hace la gente cuando se lo corrige? Y cuando saben que están mal, a nadie le gusta que lo corrijan. Entonces un grupito que no les gustó la corrección dura que Pablo le mandó, ¿quién es Pablo? Pablo ni siquiera apóstol es. Comenzaron a calumniar al siervo de Dios. No escucharon, pero era un grupito. Había un grupo que sí había obedecido y se había sometido. Pero en esta segunda carta, como desacreditaron a Pablo, dijeron que él no era un apóstol, que él no había visto a Cristo crucificado, resucitado y todo eso, él le escribe la segunda carta a los Corintios. Y él le explica aquí la gloria mediante el sufrimiento y se llama la carta de las lágrimas. Va donde ellos, es una carta muy triste, llora con ellos y es por esta razón que es la carta más autobiográfica del Nuevo Testamento de Pablo, donde él le dice cómo se convirtió, cómo fue su encuentro con Cristo, qué hizo Cristo con él, cómo lo escogió. Es como, juzguen ustedes, pero sí, yo soy un apóstol porque Cristo me eligió como apóstol. Entonces, después que él escribe estas dos cartas, le escribe una a los romanos después de este viaje. Y los romanos es una carta soteriológica. Es la epístola más extensa que escribe Pablo. Es una influyente y teológica carta. Esta iglesia no fue fundada por Pablo, la iglesia de Roma tampoco fue fundada por Pedro, por si acaso. Esta iglesia se cree que fue fundada por algunos judíos prosélitos que en el día de Pentecostés estaban allí celebrando Pentecostés y se devolvieron a Roma y fundaron allí esta iglesia. Roma era la capital del Imperio Romano y Pablo anhelaba predicar a ellos en ese lugar. Entonces, él le enseña y el tema es la revelación de la justicia de Dios. ¿Cómo es que Dios hace su justicia? ¿Cómo es que la gente se salva? Si yo escuché el evangelio, soy salvo. Y si no lo escuché, ¿cómo soy salvo? Entonces, en la carta de Romanos, él le dice, mira, nadie puede decir que no se le predicó, porque la naturaleza desde el principio le está diciendo al hombre lo que es el plan de salvación. La naturaleza le está hablando, pero aparte de la naturaleza, Cristo vino y le habló. Entonces, el propósito fue preparar el camino para el ministerio, porque él quería seguir más, quería ir a España, quería seguir más para allá. Entonces, esta es la epístola más sistemática, más organizada de Pablo y se escribe como una forma de debate. Él usa mucho aquí el Antiguo Testamento para fundamentar su doctrina y él lo que quería era que los judíos aceptaran a los gentiles y a su vez los gentiles a los judíos. Era más que todo eso. ¿Qué pasa? Entonces, cuando él escribe esa carta, él regresa, ¿verdad? Pero cuando él va de regreso, le dicen por el Espíritu Santo cada vez, cuando regreses a Jerusalén, te va a ir mal, te van a llevar preso. Hubo un profeta que le dijo, el dueño de ese cinturón le van a dar, se lo van a entregar a los gentiles. Y el Espíritu Santo se lo advirtió, pero aún así él quiso ir a Jerusalén. Hizo de todo, pero los judíos estaban muy enojados con él, porque muchos judíos que se hacían pasar por cristianos realmente no lo eran, no estaban interesados en que los gentiles conocieran al Señor, y como Pablo era el apóstol de los gentiles, se había convertido en su enemigo.
Entonces quieren matar a Pablo, dura 2 años preso de aquí para allá, de allá para acá, y Pablo al final acude a César. ¿Por qué? Porque los judíos lo querían matar. Pero él como ciudadano romano dijo, pues yo apelo a César. Como yo soy romano, los judíos no me pueden matar, a mí me puede matar César. Y entonces se llevan a Pablo para Roma. Ahí es que ustedes leen del naufragio. ¿Se acuerdan del naufragio que lo mordió la serpiente y todo? Y él llega y preso en Roma, entonces él escribe estas cartas que son eclesiológicas o de la prisión a los efesios, a los colosenses, a los filipenses y a Filemón. A los efesios es la primera carta que él escribe desde la prisión. Éfeso era la capital romana de la provincia de Asia y ahí era donde residía el gobernador. Tenía mucho tráfico, un puerto enorme, y lo más relevante de Éfeso era, recuerden, que tenían a Diana de los efesios. Y ahí incluso a Pablo lo persiguieron, le dieron su golpiza porque muchos se habían convertido y estaban dejando de adorar a Diana. Entonces él escribe esta carta y se cree que es una carta encíclica. Esto me lo aprendí yo estudiando. Encíclica es que era una carta para los efesios. Entonces decía, podía dejar una rayita para Perge o para cualquier encíclica, era para el que usted le pusiera el título. Usted la puede leer y es para Gladys o para Isela o para Lidia o para Dalgisa. Eso es encíclico. Entonces, el tema era Cristo y la iglesia. Y quería mostrar la relación de Cristo con su iglesia universal. Con esta carta él procuraba fortalecer la fe y los fundamentos espirituales de los hermanos y tiene algunas características especiales, que tiene 2 de las más poderosas oraciones apostólicas. Él habla en una de ellas de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, y la otra se enfoca en el conocimiento del amor, el poder y de la gloria de Dios. O sea, yo conozco a Dios, pero quiero conocer también su amor. La expresión en Cristo en esta carta aparece 36 veces. En Cristo. Se hace hincapié en el propósito eterno de Dios y su objetivo para la iglesia, que es que seamos salvos. Amén. Hace un énfasis muy especial en la función del Espíritu Santo en la vida cristiana y se considera una epístola que es gemela con los colosenses porque se escribió más o menos al mismo tiempo y el trasfondo es muy parecido. Como vemos, a los colosenses es la gemela de la carta a los efesios, tienen como tema común a Cristo y la iglesia. Fue escrita como una carta universal. A los efesios fue escrita para un problema específico y a los colosenses a una asamblea con un propósito y con problemas específicos. Dice que Pablo nunca visitó Colosas porque él mismo lo dice ahí. En el capítulo 2, verso 1, dice que no habían visto su rostro en carne. Él había cruzado por Colosas, pero no había entrado. Y era una ruta muy importante, Colosas. Y él lo que le quiere explicar, ¿por qué él escribe esa carta a los colosenses? Para hablar de la supremacía de Cristo. Los colosenses eran personas que eran muy gnósticos, místicos, creían mucho en dioses, en mitología y en cuantas cosas. Y él le dice, no. Cristo está por encima de todo eso. Para eso le escribió la carta a los colosenses, para hablar de la supremacía que tenía Cristo por sobre todas las cosas. Él quería corregir los errores doctrinales que tenían. Ellos tenían problemas teológicos, éticos, y él quería corregir eso. Más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, enfoca la verdad de la preeminencia de Cristo y la integridad del creyente. Y afirma con fuerza la plena deidad de Cristo y contiene uno de los más exaltados pasajes
del Nuevo Testamento acerca de la gloria de Cristo. O sea, ahí en esa carta nosotros podemos confirmar la deidad de Cristo, que Cristo es Dios y que está por encima de todas las cosas. Finalmente, otra carta es a los filipenses. Era una ciudad privilegiada, los Filipos, era un puesto militar. Como recuerdan, él la fundó en su segundo viaje misionero y esa carta le había enviado, esa iglesia había sostenido a Pablo en su ministerio, le había enviado ayuda económica, no solamente a Pablo, sino también a los judíos. Entonces, por eso es llamada la carta del gozo, ¿verdad? El gozo de vivir por Cristo. Y él quería agradecer esa ayuda que le habían dado a él y al pueblo judío, porque había mucha hambre y ellos colectaron una ofrenda y se la mandaron a sus hermanos allá en Judea. Es muy personal, es muy afectuosa y contiene las más profundas declaraciones de cristología bíblica. También habla de Cristo y de su amor. Es la epístola del gozo. Entonces, finalmente le escribe desde la prisión la carta a Filemón. Y Filemón era una persona que, estando preso con él en la cárcel, conoce a Cristo, pero él era un esclavo. Y cuando Pablo, él le cuenta su historia, le dice que él se escapó, Onésimo, se escapó de Filemón, que era su amo. Y ahora, después que él se escapó, él conoció a Cristo. Y entonces le dice, pues tú tienes que ir y reconciliarte y volver donde tu amo, a ver. Y entonces él le dice a Filemón que perdone a Onésimo. Perdónalo porque ahora él es tu hermano. Y es una carta interesante porque habla de reconciliación. Ese es el tema principal. Y el tema era tratar el problema de Onésimo, el esclavo fugitivo, con Filemón. Dentro de las características, es la más breve de Pablo y es un ejemplo del trato de Pablo a la iglesia primitiva del problema de la esclavitud en el Imperio Romano, cómo debían tratarse los esclavos. Ya una vez que él termina, él es puesto, sale de la prisión, pero él ya estaba viejito y él lo menciona en su carta a los filipenses. Y entonces empieza la preocupación, yo me voy a morir, yo estoy viejo, ¿qué va a pasar con esas iglesias? Y entonces él decide escribir las epístolas pastorales. Y le escribe la primera a su hijo Timoteo. Recuerden que lo conoció en su segundo viaje. Timoteo, que era de madre judía, papá griego, instruido en la palabra desde niño. Pablo hizo que se circuncidara para poder ir con él a Jerusalén. Aunque él sabía que eso no lo iba a salvar, pero era para guardarle las apariencias, para que se aplacaran los judíos. Entonces, Timoteo fue ayudante de Pablo en su segundo viaje. Estuvo con él en Roma durante su primer encarcelamiento. Cuando él escribía esas cartas, Timoteo estaba con él. Era un hombre de confianza, pero era un muchacho joven. Algunos dicen que quizás su carácter de joven, por eso no lo respetaban mucho. Y por eso él escribe esta carta a Timoteo. Y el tema es la sana doctrina y la piedad. Cómo él debía hacer que la iglesia guardara la sana doctrina. Y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Tú eres joven, pero tú estás bien entrenado y tú estás lleno del Espíritu Santo. O sea que jóvenes que están aquí, ninguno tenga en poco su juventud, que nosotros somos llamados, no importa quién, lo aprendimos en la escuela dominical el domingo, todos somos llamados para predicar. Él quería exhortar a Timoteo acerca de la vida del ministerio, instruirlo en el ministerio y cómo debía mantener la pureza del evangelio y darle instrucciones acerca de la iglesia. Entonces, después que él le escribe a Timoteo, la primera carta le escribe a Tito, otro de sus colaboradores, también joven, y Tito era griego. Pablo lo había dejado pastoreando una iglesia difícil, ¿verdad? Y él quería instruir a Tito sobre la iglesia también, y es la sana doctrina y las buenas obras. Instruir a Tito en la tarea de poner
en orden lo que Pablo había dejado sin terminar en la iglesia de Cristo y cómo él iba a nombrar ancianos. ¿Cómo tú vas a nombrar ancianos? ¿Cómo tú vas a escoger diáconos? ¿Qué cualidades tienen que tener estos hombres? Ayudar a la iglesia a crecer en la fe, el conocimiento de la verdad y la vida piadosa. ¿Cómo silenciar los falsos maestros? Todo eso él se lo dice a Tito. Y que fuera a ver a Pablo, le dice, después que fuera relevado por Artemas. O sea, ven a verme cuando Tíquico llegue como sustituto tuyo. Contiene 2 resúmenes de la verdadera naturaleza de la salvación en Jesucristo y enfatiza que la iglesia y su ministerio se deben edificar sobre una fe firme y sobre fundamentos espirituales, teológicos y éticos. Es como debe comportarse la iglesia. Y finalmente, entonces él escribe la segunda carta a Timoteo, que fue su última carta que él escribió. Se describe que después de un periodo indeterminado de tiempo, Pablo decide escribirle a su hijo Timoteo, y se escribió cuando el emperador Nerón, o sea, Pablo estaba a punto de ser muerto por Nerón, trataba de detener la propagación de la fe en el Imperio Romano. Nerón persiguió de manera impresionante a la iglesia. La iglesia estaba luchando por mantenerse con vida en ese tiempo. Y en ese momento, él le escribe para que la iglesia de Timoteo tuviera una resistencia firme, para que ellos firmemente resistieran y esperaran en Cristo. Exhortaba a Timoteo a proteger el evangelio, a predicar la palabra a pesar de la persecución que tenían, a soportar el sufrimiento por la causa de Cristo y a cumplir su encargo. ¿Cuál era el encargo? El de todos nosotros, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, esta carta contiene las últimas palabras escritas por Pablo antes de ser ejecutado. Contiene una de las más claras declaraciones de la Biblia acerca de la inspiración divina y el propósito de las Escrituras. Abunda en exhortaciones sobre temas de que aviven el fuego. Deberíamos leerla un poquito aquí. Avivemos el fuego. Aleluya. Que el Señor viene pronto. Que no nos avergoncemos del evangelio. Que debíamos retener la sana doctrina con la que hemos sido instruidos. Y esta fue su última carta. Entonces, mis amados, me pasé con unos minuticos. Pero como hemos visto, después de Jesús, nuestro Señor, el apóstol Pablo es el personaje más influyente en la historia del cristianismo. Porque en estas 13 cartas, él habla de todo. Cómo ser salvo, cómo defender su fe, cómo mantenerse firme, cómo luchar y lidiar con los problemas en la iglesia. Todo está aquí en sus cartas. Y si yo quiero saber qué va a pasar, bueno, Cristo viene pronto por su iglesia. Y hoy, hermanos, cuando nosotros leemos en la epístola a los tesalonicenses, Pablo creía que él se iba vivo y ya pasaron 2000 años, o sea, estamos más cerca. Y yo sabía que él se iba, él creía eso porque él dice, nosotros, él se está incluyendo, los que vivimos. Amén. Entonces nosotros estamos más cerca hoy de la venida de Cristo. Estas cartas hay que estudiarlas en nuestro devocional, hay que leerlas, toda la escritura, pero aquí podemos encontrar enseñanzas que son muy, muy importantes para nosotros. Después de Lucas y su evangelio, ningún otro discípulo de Jesús dejó un testimonio escrito más extenso que las cartas de Pablo. Amén. Así que Dios les bendiga y bueno, esa es la bibliografía. Gloria a Dios.